Tenemos el tema del acondicionamiento de becerros antes y durante el destete. Será impartido por el doctor Erasmo Gutiérrez Ornelas. El doctor Erasmo Gutiérrez Ornelas terminó su licenciatura en 1978, año en que le fue otorgado su título de ingeniero agrónomo zootecnista de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con maestría en producción animal en el Colegio de Posgraduados en Chapingo en el 81 y el grado de doctorado en el 89 de la Universidad de Nebraska, Departamento de Ciencia Animal, con énfasis en nutrición de rumiantes y forrajes. Del 78 al 2014 fue maestro de tiempo completo en la Facultad de Agronomía. Su área de especialización es la nutrición animal, relacionada con los sistemas de alimentación de rumiantes y evaluación de los recursos forrajeros. Es autor o coautor de más de 20 artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales. Desde 1981 ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales con la presentación de resúmenes científicos, artículos técnicos y ponencias por invitación. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Producción Animal, AMPA, por sus siglas, del 99 al 2000, así como miembro del Board of Directors de la American Society of Animal Science del 2002 al 2005. Actualmente es presidente del Consorcio Técnico del Noreste de México y asesor de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y de la Unión Ganadera Regional desde el 1997. Le damos la bienvenida al doctor Erasmo Gutiérrez Ornelas. Bien, muchas gracias Manuel, muy amable por la invitación y pues es un placer, como decía Manuel, después de estar jubilado un ratito, todavía no tengo mucho, pero bueno, estoy apenas disfrutando, empezando a disfrutar las mieles de la jubilación, y me están gustando, ¿verdad? Y bueno, es un placer estar aquí y platicar de este concepto. Qué bueno que la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas está pues como gotita de agua, insistiendo en que los productores de diferentes maneras les llegue información. Una es presencial, como ustedes están acá, y qué bueno que están acá, y además vamos a tener la oportunidad de platicar después de estas pláticas. Y bueno, esto se está publicando para que todo el mundo lo vea y eventualmente pues se interesen y lo apliquen. Bien, vamos a platicar un poquito de este concepto, pero vean aquí, o al menos traten de ver lo complicado que está estos cuadritos, y no es todo, pero es el sistema, una representación del sistema bovino carne, una gran cantidad de elementos que debemos de considerar, y que bueno, evidentemente se centran en querer tener una utilidad, un negocio, y obviamente pues tenemos ingresos y tenemos costos y una gran cantidad de conceptos que no voy a entrar ni mucho menos a ellos, pero sí pues repetir y repetir que el negocio de la ganadería es muy, muy complicado. Muchos elementos entran y pues es un reto para los ganaderos. Les deseo el mejor de los éxitos, la mejor de la suerte, y los felicito por estar en este negocio. Nosotros nos vamos a restringir a conceptos relacionados con la cantidad y peso de los terneros, su peso al destete, ganancia desde el nacimiento, la salud y sanidad del ternero, alimentación suplementaria. Eso es lo que vamos a ver en términos de ingresos, es decir, si nosotros producimos una cantidad y un número de becerros y un peso adecuado de becerros,
pues vamos a tener posibilidades de tener ingresos. Pero también, pues hay costos, ¿verdad? Hay costos que básicamente tienen que ver con la alimentación, con la sanidad, el uso de praderas, el uso de concentrados. Eso es lo que vamos a ver en esta plática. Lo demás, pues será abordado por los otros colegas, una parte de este sistema, y bueno, hay otros elementos que no están ahí probablemente, pero que afectan el sistema de producción de bovinos carne. Como todos sabemos, la cadena de bovinos carne está representada por 3 eslabones al menos 3 eslabones: el de vaca cría, el de repasto, ya sea de becerros o de becerras, y de la finalización. Ese es el sistema tradicional. Obviamente entran otros subsistemas que me parece deberíamos de considerarlos también, como es el productor de ganado de registro, incluso, bueno, los proveedores, etcétera, que ya son parte de la cadena, pero este es el eje: vaca cría, repasto, finalización. Yo voy a hablar de esta parte y de esta parte un poco. No me voy a ir a la finalización, ese es otro tema, en su momento lo estaremos platicando. Entonces, esa es la última parte de la vaca cría, y una parte del repasto es lo que voy a tratar en mi presentación. Este es el becerro, y el becerro tiene esta gran, vamos a decirle, la parte fisiológica del becerro, su inmunidad, y esta inmunidad es favorecida o agraviada por una serie de factores que podemos tener antes del destete o incluso después del destete. Entonces, antes del destete y después del destete hay una gran cantidad de factores que nos afectan de manera positiva. Por ejemplo, la nutrición prenatal, que normalmente ni la consideramos, es decir, antes de que nazca, cómo alimentar a la vaca para que exista esta inmunidad mejor. El consumo de calostro, que hablamos mucho, pero ¿quién toma en cuenta eso? Pues la verdad, muy poca gente, ojalá hubiera más. La persistencia a la diarrea viral bovina o de esta enfermedad o este virus, pues también negativamente, y así. Aquí está también el manejo de ganado, donde hablamos de acondicionamiento, vacunación, estatus nutricional, y esto afecta positivamente, ¿no? Entonces, esto es antes del destete, y después del destete, pues tenemos el estrés, el origen de los becerros, el manejo durante la reciba, ya sea que lleguen al repasto o lleguen a la engorda, la castración, si se castra o se descorta, implantes, nutrición, antibióticos, etcétera. Todo esto que hagamos, pues evidentemente va a afectar lo que puede pasar en la engorda, tanto en la salud como en su comportamiento, incluso en la calidad de la canal. Entonces, vean que desde que está acá, incluso antes de que nazca el becerro, ya puede haber cosas que nos afectan hasta el final. Hay una excelente revisión aquí en el Journal Animal Science hace relativamente poco, y que es una excelente revisión del doctor Galian y el colega que está ahí. Bien, sí quisiera mencionar muy corto, porque son temas que estoy hablando y pareciera que los dejo a medias, pero simplemente para ver la complejidad y dónde estamos y de qué vamos a hablar. En el caso del estrés del destete, es una situación bastante fuerte para el animalito, que va a separarse de su madre físicamente. Entonces, ya de entrada es un fuerte estrés, pero también la alimentación, de pasar de una alimentación líquida de leche a pasar a una alimentación sólida, forragio concentrado, eso otro fuerte estrés, uno pues fisiológico y vamos a decir de comportamiento ahí, la relación madre-hijo, madre-hija, y aquí pues es toda la cuestión fisiológica del aparato digestivo. Son cambios muy rápidos. El mismo manejo, no se ve bien aquí, pero aquí hay un colega que le está persiguiendo a un becerrito y con un fuete. Entonces, pues hay desde este tipo de manejo con mucho estrés, o alguno que se intenta
hacer con más tranquilidad. Entonces el mismo manejo y por supuesto todo eso lleva a problemas de enfermedades y es lo que decíamos ahorita, el complejo respiratorio bovino que es muy frecuente y que tiene múltiples factores. Incluso me encontré aquí que, bueno, los colegas de veterinaria pues ya deben estar familiarizados con una hoja muy interesante de cómo llevar el registro pues de salud del becerro, incluso tiene ciertas escalas que tiene que ver con la nariz, con los ojos, con las orejas, etcétera, y que se hace un trabajo muy minucioso como para ver el grado de afectación en su salud de un becerrito. Bien, voy a hablarles yo de tres experimentos que hicimos hace aproximadamente 4 o 5 años con el INIFAP. El médico Rafael Guarneros, investigador del INIFAP, él está en Aldama, no pudo acompañarnos hoy, pero bueno, estará muy atento para las preguntas que pudiéramos tener. Él en campo estuvo trabajando durante 2 años y trabajamos lo que le llamamos nosotros la época seca, ahí. Esta es la precipitación que se tiene ahí en precipitación a través del año y esta es la temperatura, lo rojo. Y nosotros hicimos el primer trabajo de enero a mayo, que le llamamos época seca, y luego hicimos un trabajo aquí, el segundo experimento, que le llamamos la época húmeda, pero pues por situaciones de diseño hubiéramos querido tener becerros antes, ¿verdad? Pero pues no había becerros, entonces nos esperamos a que hubiera un poquito más de humedad que en el otro experimento y nos retrasamos un poco, pero pues empezamos, pónganle a finales de septiembre, por ahí, y había bastante forraje, entonces las condiciones ambientales eran muy buenas en cuanto a nutrición. Y un tercer experimento que básicamente es la repetición en el 2013 del 2012, donde volvimos a probar nuestros tratamientos de acondicionamiento en el 2013 en situaciones muy parecidas. Entonces de eso es lo que les voy a hablar, pero espero que me alcance el tiempo para ver los resultados de manera completa, ¿no? El acondicionamiento, ¿a qué nos referimos? Este es un concepto que en Estados Unidos es muy común y lo usan incluso mucho más para el caso del engorda, pero también en el sistema vaca-becerro. Nosotros poco lo usamos. ¿Qué quiere decir? Bueno, son varias cosas que tenemos que hacer en el acondicionamiento y esas cosas o ese manejo tenemos que hacerlo prácticamente al mismo tiempo. Es decir, manejamos a los animales, ya sea, como les decía, destetarlos o bien manejarlos. Si el acondicionamiento es antes del destete, bueno, pues ahí andan las madres todavía. Pero si el acondicionamiento es al momento del destete, pues ahí tenemos que hacer manejo de estos becerros de manera individual, ya separado de sus madres. Tenemos que pesarlos, registrarlos, tenemos que vacunarlos, desparasitarlos y vitaminarlos. Manuel, no me dijiste de anuncios y todo, cosas de esas, pero no, vean ustedes que son diferentes marcas, aquí el concepto es lo que pusimos ahí, esta vacuna, que los expertos Cervantes ya me dirán si es la adecuada o no, pero quisimos incluir el paquete completo en el acondicionamiento, o sea, no nada más un buen manejo, sino también vacunas, desparasitantes, aparte del baño tradicional que se tiene que hacer. O sea, ahí el único manejo que hacía el rancho, es un rancho comercial, era desparasitación, pero no con este desparasitante, nada más el baño, vamos a decir desparasitación externa. Y vitaminas, ese fue el otro elemento. Y uno, pues el área que más nosotros estábamos viendo era la parte de nutrición y la parte de suplementación. Entonces, estos 5 elementos, acondicionamiento,
incluía esos 5 elementos: manejo, vacunación, desparasitación y vitaminas y suplementación. Ahorita les voy a explicar básicamente la suplementación. Era muy sencillo, que son 3, 4 ingredientes aquí: sorgo, pasta de soya, melaza, sales minerales. Este era el costo en ese tiempo. Yo no sé cómo ande ahorita, si muy diferente. Hace rato que no veo costos o andan. Entonces, nos costaba 6 pesos el kilo de suplemento. Tenía este suplemento 33% de proteína, y bueno, ese era el nutriente que queríamos llevar a los animales y que bajo nuestra hipótesis es el que más limitaba el comportamiento de los becerros, sobre todo en la época seca. En la época de lluvias, pues en teoría hay suficiente forraje, está verde, tiene buena cantidad de proteína, buena digestibilidad, entonces probablemente pues iba a ser diferente el comportamiento. Eso era lo que queríamos ver. Este suplemento, que cuesta 6 pesos, lo dábamos de manera cambiante a través del experimento. O sea, básicamente representaba de 1.5 a 1.7% del peso vivo. Es decir, no le dábamos la mayoría de los casos de 700 gramos a 1 kilo, 1.200 kg, depende del peso del becerro y del experimento en que estuviéramos. Pero bueno, ese era el costo tal vez más alto que teníamos, porque eso habría que dárselo diario al becerro, lo que le tocaba, ¿no? Lo demás era una sola vez: el acondicionamiento, el manejo, la vacuna, la vitamina, el desparasitante se lo dimos nada más al principio, cuando hicimos el acondicionamiento, ya sea antes del destete, 28 días, o bien en el momento del destete. Entonces teníamos 3 grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Empezamos 28 días antes del destete. Aquí pues las vacas están con sus becerros, y aquí la línea 0, el día 0 es cuando destetamos, y luego los mandamos al repasto. Estos eran los 3 grupos que teníamos en todos los experimentos. Obviamente este es el grupo 1, es el acondicionado antes del destete. 28 días, aquí nosotros lo acondicionamos a este becerro. Y luego, como quiera, le seguimos la trayectoria a ver qué pasaba con ese becerro en el repasto. Pero algo que me parece muy interesante es que este grupo 2, que era el que no fue acondicionado, no se le dio nada más que el puro baño garrapaticida que pasaban todos los becerros con las vacas, cuando el rancho así lo ameritaba. Bueno, comparamos estos 2 grupos y esto representa más o menos lo que hacen los productores comerciales que venden al destete. Entonces, quisimos hacer un análisis de qué pasa en 28 días. Entonces, voy a presentar información de estos 2 grupos, cómo se comportaron, y obviamente pues ver también después y darle su seguimiento. Pero aquí voy a hacer algunos comentarios. Y el otro es lo que a veces hacemos o a veces hacen los que compran los becerros. O sea, van a comprar, no saben si fueron acondicionados o no, y entonces ellos hacen su acondicionamiento aquí. Compran, vacunan, desparasitan, le dan de comer, etcétera, y lo mandan al repasto. Entonces, vean ustedes la diferencia en estos 3 grupos. ¿Qué pasó? Déjenme ver si esa fue la primera. Sí. Aquí tengo los primeros resultados, y medimos otras cosas, pero voy a poner lo que creo yo es más interesante desde el punto de vista práctico y producción y pesos y centavos. Aquí tenemos el efecto del acondicionamiento en becerros antes del destete en la época seca del 2012. Tenemos su peso inicial cuando empezamos el experimento, 28 días antes del destete. Becerros muy pequeños, no dije qué becerros eran, ahí creo que se vio en la foto, pero era cruza de Cimbra, Simmental, Cimbra, ese tipo de
becerros muy comunes en esa zona, ¿no? Entonces, 120, 122, vean el peso vivo al destete. Los que no se les acondicionó ganaron 11.6 kilos y los que se acondicionaron ganaron 29.4. Ya cuando hacemos la conversión de ganancia de peso, pues es 414, vamos, más del doble de ganancia en 28 días, en ese primer experimento. Les decía que les dimos el seguimiento, no nada más en esos 28 días, sino después del destete. Esto es lo que les comentaba yo. Aquí difieren los números a los que le presenté ahorita porque agarré datos de cierto análisis que tenían que, en un momento dado se ajustaron por covarianza, cuestiones estadísticas, y aquí difieren un poquito los números, pero básicamente es el mismo experimento que le estoy hablando, muy alto. Aquí pareciera que casi el triple, pero en el otro era 400 y fracción, pero fácilmente el doble. Del día menos 28 hasta acá, o sea, ya acumulados, vean, todavía se mantiene y se mantiene, y aquí muy, muy parejo, con solamente un periodo de acondicionamiento más el suplemento que obviamente se le dio durante todo este tiempo. Entonces, un efecto altamente significativo y pues altamente redituable. Según nosotros, lo que gastamos en acondicionamiento por animal fueron 124 pesos y lo que tuvimos de ganancia extra en promedio, pues de los kilos ganados del acondicionado, se le quita los kilos ganados de los que no fueron acondicionados, tuvimos una ganancia extra de 17.8 kilos. Cuando lo multiplicamos por el precio que estaba el becerro en ese tiempo, pues nos da 498. Obviamente, si yo comparo 498 contra 124, pues hay un beneficio muy, muy bueno de 4-1, que obviamente pues es fabuloso, ¿no? Yo les he dicho a los ganaderos varias veces, invítenme y yo invierto y vamos a medias de las ganancias, ¿verdad? Pero bueno, nunca he encontrado a alguien que quiera aceptar ese reto, ¿no? Pero bueno, ahí está, como ven ustedes, muy, muy buena retorno, ¿no? En este caso. También se me pasaba decirle que esos becerros no eran solo machos, eran machos y hembras. Entonces, siempre nos queda la duda de si el tratamiento que damos, en este caso el acondicionamiento, pues pudiera funcionar diferente en hembras y machos. Y aquí vemos los machos, testigos, acondicionados antes del destete, hembras, testigos, y vean su peso inicial, otra vez, peso al destete y su aumento diario de peso. Se manifiesta el efecto del acondicionamiento aquí, se manifiesta también aquí. Entonces, no hay diferencia en cuanto al efecto del tratamiento en hembras y machos. Lo mismo ocurrió en los otros experimentos y ya no voy a presentar aquí resultados diferenciales entre hembras y machos, nada más era aclaración de que es el mismo comportamiento. Vamos a ver el 2013. Un año después, repetimos el experimento, vemos los números, animales más pesados, aquellos eran de 120, estos son de 192, 187, ya cerca de 200 kilos. Vean el peso al destete, después del acondicionamiento y que pasaron 28 días. Si bien el efecto no fue el mismo, sí fue el doble en kilos. Ya cuando hicimos la ganancia, pues también fue el doble en ganancia, pero no en las mismas magnitudes del año pasado. Son 239 contra 551, los animales más grandes, y bueno, pues el efecto del acondicionamiento fue el mismo, la diferente magnitud, pero el mismo en proporciones. Lo mismo hicimos comparándolo al destete, ¿cómo íbamos? Después de 28 días del destete se mantenía el efecto acumulado de la ganancia, y vean aquí después de 84 días del destete, 233 contra 581, prácticamente 3 veces
la ganancia diaria. Ese fue el segundo experimento en secas. Y bueno, aquí sí la ganancia en dinero fue menor. Aquí nada más aumentaron 8.7 kilos de más, como quiera fue favorable y prácticamente la relación costo-beneficio fue de 2:1. ¿Qué pasó en lluvias? Creo que en lluvias ahí está el, ¿cómo se llama? Resultado muy obvio, muy claro. Animales parecidos al del primer experimento, un poco más pesados, pero vean, el peso vivo al destete fue igual y si bien ganaron más los acondicionados, solamente fueron 3 kilos y la ganancia en esos 28 días pues fue igual, estadísticamente igual, numéricamente un poquito mejor el acondicionado, pero estadísticamente fueron los mismos. Y aquí pues ya nos está dando una pista muy clara del manejo de acondicionamiento. Funciona de esta manera como lo hicimos, suplementando proteína en las secas, pero en la lluvia nada más lo hicimos un año, ya no pudimos hacer un segundo año y ahí se ve que es diferente. No funciona el acondicionamiento en época de lluvias. Y ahí pues la justificante básicamente sería la nutrición, que es lo que les decía, un mejor forraje, mejor calidad, y aquí el acondicionamiento es pues no nos da resultados positivos. Como quiera, aquí está cómo fue, 571, 414, aquí sí fue significativo en esta situación. ¿Por qué? Porque esto que estamos viendo es 28 días después del destete y los que no estaban acondicionados sufrieron más en esos 28 días después del destete. Estos que estuvieron acondicionados aguantaron un poquito más y se ve la diferencia. Sin embargo, posteriormente se mantiene aquí, vamos a decir, igual, y finalmente acá sí volvemos a encontrar la diferencia al final, pero no tan manifiesta como en las secas. Bien, ¿qué pasa con las enfermedades? Porque una cosa es las ganancias de peso y otra cosa es si los animales están enfermos, incluso algunos se mueren. Entonces vean ustedes la parte sanitaria en los experimentos 1, 2 y 3. Los animales, el grupo de animales que no fueron acondicionados, los que fueron acondicionados, y pues aquí hay una diferencia en animales enfermos. 10 de los 16 que había en cada lote, 10 se manifestaron enfermos en algún momento, contra 2 nada más en el primer experimento. En el segundo experimento 7 contra 3 y en el tercer experimento 11 contra 5. O sea, muy diferente la parte sanitaria de los acondicionados contra los no acondicionados. Y la parte de costos, la parte de, ahora sí por lote, por 16 becerros, aunque aquí ya son, Guarneros hizo el cálculo con los costos del 2017 y aquí nos puso de esta manera el beneficio económico para cada uno de los experimentos. Por ejemplo, aquí el precio inicial de los becerros pues es muy similar, tanto testigos como acondicionados, ya sea en el experimento 1, en el experimento 2 o en el experimento 3, los pesos al inicio, pero al final, después de los 112 días, 84 de repasto y 28 antes del destete, vean ustedes la diferencia. Aquí son en precio, 30,000 pesos, aquí son muy parecidos y aquí son otra vez alrededor de 30,000 pesos. El incremento de precio es lo que estamos diciendo de aquí a acá, ahí está el costo de los tratamientos y la diferencia. Aquí tenemos 20,000 pesos de
vamos a decir, de beneficio económico, aquí el doble, aquí sí hay mejor aquí, pero no mucho, y aquí también volvemos a tener el doble de beneficio económico. Entonces, tanto en sanidad, en economía, en ganancia de peso, en estos dos tratamientos que se compararon, y con énfasis antes del destete del acondicionamiento, pues hubo efectos positivos. ¿Qué pasó en la otra comparación? Cuando ahora nosotros el acondicionamiento lo dimos al momento del destete, y ahora sí los becerros se fueron ya solos a la pradera. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, aquí tenemos en la época seca del 2012, este es el peso al destete. Obviamente, aquí dejé el tratamiento que estábamos hablando ahorita, y estos son el testigo y el acondicionado al destete. Ya lo vimos, y obviamente la diferencia en peso aquí es porque estos pues tuvieron el mejor comportamiento 28 días antes del destete. Pero vamos a comparar estos dos. Peso vivo al destete es peso vivo al destete, déjenme ver, ¿por qué? ¿Es lo mismo esto? Parece que aquí hay un… sí, a los 28 días, ok, perfecto, gracias. A 28 días, vean ustedes 7.2, 7.9 y 6.2. Y aquí me parece interesante mencionar una cosa, el ADP muy bajo, 28 días después del destete, independientemente de lo que hagamos de acondicionamiento al momento del destete o acondicionamiento antes del destete, en ese periodo, nada más de 28 días, ganan lo mismo. Es decir, el estrés es tan fuerte en los becerros que por más que hagamos esto, no se manifiesta en este periodo. Entonces, a los 28 días después del destete, no tenemos en ese periodo mejoras en ninguno de los tratamientos. Pero, ¿qué pasa cuando ya pasan 56 días u 84 días? Vemos el testigo, esta fue lo que teníamos, el peso, ganancia diaria, y luego a los 56, y luego, o sea, muy parecido. En cambio, que acondicionamos al destete, aquí no se manifestó, pero en el siguiente periodo ya se manifestó a 729 y 437 aquí al último. Ya venía acondicionado, muy parecido a y muy parecido a también. Es decir, ya después de 56 días se ve el efecto positivo de acondicionar al destete. Y bueno, para los que repastan y que venden, compran y hacen su acondicionamiento y los dejan un mes y los venden a la engorda, pues tengan cuidado porque pues no van a ganar mucho, no va a haber efecto positivo en ese repasto, pero si ya los dejan 2 meses, 3 meses, ya el efecto positivo del acondicionamiento se va a notar, y en este caso pues fue el doble que el testigo. Este es en el 2012, en el 2013 fue muy parecido, aunque es más grave el efecto negativo de aquellos que no fueron acondicionados. Esta fue la ganancia a los 28, vean ustedes, muy parecida, pero a los 56 días, se quedó en 111 gramos, 554, 560, y prácticamente este grupo testigo no ganó, y estos ganaron 700, o sea, fue más impactante el efecto del acondicionamiento en la época de secas 2013. Y finalmente, la época de lluvias. Como vimos, al destete, muy parecidos, después de 28 días al destete, a los 56 días post destete, no hay efecto, y a los 84 días post destete también no hay efecto. O sea, en épocas de lluvias funciona diferente el acondicionamiento, y creo yo que es básicamente por la alimentación, que tienen sus requerimientos cubiertos, y entonces el potencial pues lo están obteniendo
tanto los grupos testigo como los otros grupos que fueron acondicionados. Y el ligero beneficio, por ejemplo aquí 30 y tantos gramos, bueno, pues aquí casi nada, tal vez se debe a la parte de vacunas, desparasitantes, y bueno, que el manejo estuvo adecuado, ¿no? Acuérdense que siempre en un experimento, pues uno trata de supervisar los animales permanentemente y eso también cuenta. En conclusión, creo que estoy a tiempo, Manuel. ¿Cuánto me falta? No, me falta buen rato para preguntas. En conclusión, si un productor se dedica a vender becerros al destete, el acondicionamiento antes del destete en épocas secas es altamente rentable tanto en hembras como machos. La salud de los becerros destetados se mejora sustancialmente con el acondicionamiento previo. Eso también está ahí en los experimentos registrados. Los 28 días post-destete es el periodo más estresante para los becerros y no se manifiesta el efecto positivo del acondicionamiento. Vamos, en ese periodo. Básicamente eso es lo que podríamos mencionar. Y en el repasto, el acondicionamiento al destete en épocas secas es altamente rentable. Otra vez, la salud de los becerros destetados se mejora sustancialmente con el acondicionamiento al destete, lo mismo. Y el efecto positivo del acondicionamiento al destete posterior a los 28 días, el efecto positivo del acondicionamiento al destete se da posterior a los 28 días de repasto. O sea, no esperar que el efecto positivo se dé en ese periodo tan corto. Se va a dar después y vamos a ver los efectos positivos. Entonces, pues estos son los números que les quería presentar, que me parece muy interesante que lo pudieran considerar. Y de hecho estamos en época seca. Si alguien está acondicionando becerros, pues les va a beneficiar, y si no, pues ya vieron más o menos los resultados. Si tienen preguntas, muchas gracias. Manuel, con eso termino mi presentación.